Hola, qué bueno tenerte aquí. En la historia de hoy te contaremos cómo le cambió la vida a este hombre que vivía solo en una casa grande donde la tristeza lo invadía a diario por la pérdida de su esposa y a pesar que tenía un hijo, no estaba pendiente de él. Con el pasar de los días el hombre no tenía las ganas, ni la fuerza para hacer los quehaceres en su hogar y además había empezado a descuidar su propio aspecto personal. Cada vez estaba más deprimido e incluso sufría de artritis. Sin embargo, un día se despertó temprano y salió a la calle en la que vio a 3 pequeños niños sin hogar, quienes se habían refugiado bajo un puente peatonal por fuertes lluvias de la noche anterior. El anciano se sintió conmovido por la situación de esos niños y decidió ofrecerles pasar el día de acción de gracias con él. Los niños aceptaron muy gustosos. Él les dio un desayuno y les contó lo que había pasado en su vida. Los pequeños preguntaron por qué su casa estaba tan sucia y descuidada. El anciano agachó la cabeza y replicó que era viejo y todo le dolía. Y además les dijo que era muy difícil para él limpiar toda la casa. Y tras esto intentó soltar una media sonrisa. Pero fue inútil. Entonces el anciano balbuceó en forma de broma: ojalá fueran mis hijos. Me vendría bien su compañía. Luego se retiró y los dejó comiendo. Al terminar, los pequeños rondaban la casa observando cada uno de los rincones de la inmensa casa. Además se sentía a gusto, a pesar del estado en el que estaba la casa. El mayor de los pequeños pasó sus dedos sobre una estatua que parecía ser bañada en oro. No salía de su asombro. ¿Cuántas cosas de valor se hallaban bajo el polvo? Pero uno de los niños dijo que no tocaran nada, ya que seguro eran cosas de los hijos del anciano. Creían que eran juguetes u objetos de mucho valor. Qué tentador les era tomar esos supuestos juguetes y ponerse a jugar con ellos. Pero había un sentimiento en sus pequeños corazones que los había frenado en su intento. En eso estaban cuando comenzó a llover de nuevo. El anciano llegó hasta donde estaban ellos y los observó. Y por un momento se le cruzó la idea que al ser pequeños de la calle, podrían llevarse todo, venderlo y quizá hasta cambiar sus vidas, si es que usaban el dinero sabiamente. Los observó una vez más y al recordar que a él ya nada le importaba más, deseó que al menos ellos sean felices. Dejó a su suerte sus cosas. Pensó que alguien tendría que llevárselas algún día. Se dio media vuelta y caminó a su estudio, donde solía leer libros hasta quedarse dormido. Entre su tristeza y sus recuerdos, así fue. Hasta que algo hizo que se despertara muy agitado y salió de su estudio para darse cuenta de que muchas cosas no estaban en su lugar. Decoraciones que había tenido toda su vida ya no estaban. Se sintió muy triste y decepcionado. Y pensó en llamar a la policía, pero cuando iba en camino a buscar el teléfono, percibió un olor muy familiar. El olor a desinfectante de lavanda con el que solía limpiar su esposa. Pensó que incluso habrían entrado en la habitación principal, por lo que se enfureció mucho. Decidió ir a la habitación para ver qué había pasado y se encontró con los 3 niños que habían caído dormidos en un rincón. Y luego pudo ver todas las decoraciones y objetos que hacían falta en su casa, limpios y acomodados casi como su esposa solía acomodarlos cuando hacía la limpieza. El anciano entró en llanto como un niño pequeño y tomó una manta, cubrió a los niños y salió de la habitación. Al observar de nuevo su casa, esta estaba limpia y sin rastros de polvo. Al despertar a los pequeños, él los esperó con el desayuno listo y no tenía palabras para describir la emoción que sentía, ni tampoco palabras para agradecerles. Al final el anciano mantuvo a los niños durante 10 años, quienes se hicieron cargo de la casa hasta el final de sus días, dejando todo lo que tenía a ellos. Es impresionante cómo este hombre, tras haber perdido a su esposa, le cambió la vida a estos niños dándoles una oportunidad y un hogar. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y déjanos tu comentario, para saber que nos ves. Muchas gracias.